Muy buenas tardes, queridos amigos de practicatest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien el día de hoy. Mi nombre es Ricardo Cornejo. Estamos empezando un nuevo año acá en practicatest.cl. Espero que a todos les vaya muy, pero muy bien y que todos este año cumplan su objetivo de conseguir la preciada licencia, ¿cierto? De conducir. En este caso, clase C, pero yo invito, ¿cierto? O sea, pero hago extensivo este saludo y estos deseos a todas las personas que estén tratando de postular a algún tipo de licencia, cualquiera sea. Espero que a todos les vaya muy bien y que todos cumplan sus objetivos este nuevo año. ¿Ya? Entonces, empezamos a hablar acerca de técnicas de conducción el día de hoy. Dice, en esta unidad aprenderemos. En este tema estudiaremos la mejor manera de manejar una motocicleta y cómo se deberá realizar cada una de las maniobras necesarias en la conducción. Comprobaremos cuál es la mejor manera de colocarse sobre la moto, cómo adelantar o frenar y cómo debemos comunicarnos con otros compañeros o cómo conducir con lluvia o viento. Muy especial, ¿cierto? La clase del día de hoy. Recuerden que ninguna clase teórica puede reemplazar lo que pueden aprender en una clase práctica. Así que si en algún momento pueden tomar un curso práctico, háganlo. Aunque ya sepan manejar moto, vayan a un curso porque van a aprender cosas que a lo mejor no sabían, ¿cierto? En, en, en otro a ver, que en un momento aprendieron de una forma y en otro momento pueden ser distintas. Así que aunque lleven 100 años manejando moto, pueden aprender si es que toman algún tipo de curso, ya inclusive técnicas de, o sea, clínicas de conducción en pista, clínicas de conducción en tierra, etcétera. Todo te va, perdón, perdón, estoy súper resfriado todavía estoy resfriado. El año pasado que estoy resfriado. Entonces, todo les va a servir, todo lo que sea instrucción les puede servir, queridos amigos, ¿ya? Quiero empezar hablando hoy día de la conducción con acompañante que está aquí, ¿ya? Conducción con acompañante. Dice, el pasajero viaja igual de expuesto, por eso debe ir igual de protegido con el equipo necesario, casco, guantes, botas, chaleco, etcétera. ¿Ya? Recuerden siempre, esto es un tips para todo lo que es preguntas de la prueba, ¿ya? Siempre el pasajero necesita el mismo equipamiento que el conductor, siempre. Si el conductor necesita ir obligadamente con casco, el pasajero también necesita ir obligadamente con casco, siempre, ¿ya? Entonces, el pasajero viaja igual de expuesto, por eso debe ir igual de protegido con el equipo necesario, casco, guantes, botas, chaleco, etcétera, ¿ya? El pasajero se debe subir por el lado izquierdo, apoyándose en el hombro del conductor y con el pie izquierdo en la estribera, pasando la pierna derecha sobre el asiento de la motocicleta. Muy importante, ¿ya? Se debe sentar lo más adelante posible ahorcadas y sin invadir la zona del conductor. Se debe agarrar y sujetar con firmeza a los asideros, asas correspondientes instalados en la motocicleta. Entonces, veamos lo que dijimos hasta ahora. Para empezar, el pasajero se debe subir solo cuando el conductor está listo para que el pasajero se suba. Es decir, es el conductor el que le va a indicar al pasajero cuándo subirse. Ya el pasajero no puede llegar y subirse cuando él quiera porque podría no estar listo, ¿cierto? Podría desestabilizar la moto y lo podría inclusive botar. Así que mucha atención con eso, queridos amigos, ¿ya? Así que pasó con la camarita amiga. La camarita amiga nos abandonó. Vamos a ver si vuelve, ¿ya? Creo que va a volver. Creo, ¿no? No, parece que no. Ahí vamos a ver. Ya, entonces el pasajero debe subir,
como ahí nomás, ¿ya? Sin fondo. Ya. Entonces dice que debe subir por el lado izquierdo, ¿cierto? Apoyándose en el hombro del conductor. Recuerden que este apoyarse en el hombro del conductor es solo para subirse a la moto. El pasajero jamás debe sujetarse del hombro para viajar en la moto, ¿ya? ¿Por qué? Porque en este punto que está acá, dice que se debe agarrar y sujetar con firmeza a los asideros o asas correspondientes instalados en la motocicleta. ¿Se dan cuenta? Después dice que se debe sentar lo más adelante posible ahorcada sin invadir la zona del conductor. Entonces ahí tenemos dos puntos que desarrollar también. El pasajero no se afirma de los hombros, sino de los asideros de la moto. ¿Ya? Si se necesita, mejor, si se necesita afirmar del conductor, de la cintura, ¿ya? No de los hombros, porque cuando voy manejando la moto, los hombros se deben mover para poder girar, ¿cierto? O darle un poco más de estabilidad a la moto. Los hombros se mueven, por lo tanto, si alguien va firmado en nuestro hombro, nos va a restringir nuestra movilidad. Muy importante, queridos amigos. ¿Ya? Perdón, perdón. Ya, entonces, después de eso dice que te debes sentar lo más adelante posible ahorcadas. Ahorcadas significa cómo se sientan la inmensa mayoría de los pasajeros. ¿Qué quiere decir? Que el pasajero no puede ir con las dos piernas hacia el mismo lado, ¿ya? Esto no es común, pero es para que entiendan por qué hace esa aclaración. Ya uno ahora nunca ve a alguien que se sienta así como de lado en una moto. Ya eso es como antiguo, es como de los 60. ¿Ya? Debe sentar lo más adelante posible, debe agarrar y sujetar con firmeza los asideros, debe mantener en todo momento los dos pies, eso es importante, mira, el pasajero debe mantener en todo momento los dos pies encima de las estriberas, incluso una vez que la motocicleta se haya detenido, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo llego a un semáforo, a veces el copiloto puede tener la costumbre de bajar las piernas, ¿cierto? Y como quizás para descansar, no sé, para cambiar la posición de la pierna. Ya, la idea es que no lo haga. ¿Por qué? Porque los pies cuando están en las estribos o en los apoyapiés están siendo protegidos. Como están siendo protegidos, los pies, ¿cierto? Ahí no corren demasiado riesgo. En cambio, si yo tengo los pies colgando, se me puede meter el pie en alguna parte móvil, ¿cierto? Y atraparse y obviamente sufrir daño. O se puede topar la pierna o el pie con alguna parte caliente de la moto y obviamente sufrir algún tipo de quemadura. Entonces es importante que el pie esté donde debe ir, en la posición que debe ir, para poder estar bien, ¿cierto? Para poder estar cómodo y seguro. Entonces, el pasajero, no, ya eso lo vimos, ya, aquí vamos. Dice, tenga en cuenta la posición del tubo de escape que tiene que relación con lo que dije antes, la cadena o las partes móviles de la motocicleta para no quemarse o introducir alguno de los pies dentro de ella. Si yo voy con los pies en los estribos, no voy a tener mayor problema con eso. Si yo voy con los pies sueltos, ¿cierto? O si pongo los pies donde no corresponde, ahí voy a tener problemas con eso. Es importante en este punto que el pasajero sepa que estas cosas existen. Recuerden que los motociclistas somos nosotros, no nuestros pasajeros, ¿ya? En muchos casos, el pasajero no tiene idea lo que pasa, ¿ya? En dónde va. No tiene idea de los riesgos que pueden haber. No tiene idea que el tubo de escape se calienta muchísimo. No tiene idea, ¿ya? Por lo tanto, es muy importante que la, es muy importante que
que los conductores indiquen a los pasajeros los riesgos que hay cerca de ellos. Oye, esta es la cadena, va a girar, se va a mover cuando nosotros estemos moviéndonos, si tu pie podría llegar aquí, se podría atrapar, esta es la rueda, estos son los rayos, este es el escape, en esta parte se calienta mucho, hay que mantenerse alejado de esto, etc. ¿Ya? Es el conductor el que tiene que dar esta pequeña charla de seguridad al principio, queridos amigos. Entonces el pasajero debe subir por el lado izquierdo apoyándose en el hombro del conductor y con el pie izquierdo en la estribera pasando la pierna derecha sobre el asiento de la motocicleta. Se debe sentar lo más adelante posible, debe agarrarse, sujetarse con fuerza, debe mantener los pies en todo momento y tener en cuenta, ¿cierto?, todas las cosas peligrosas en la moto. Después dice, debe permanecer siempre detrás del conductor, muy importante esto, queridos amigos, detrás del conductor sin salir por sus costados y dejarse llevar sin ofrecer ninguna resistencia a la hora de inclinarse a medida que él lo hace. ¿Ya? Aquí hay otro punto súper importante de hablar. ¿Por qué? Porque el conductor va en la moto y al contrario de otros medios de transporte, la moto se inclina, ¿ya? Para dar un giro, por ejemplo, y a veces puede llegar a inclinarse bastante. Entonces, el pasajero debe saber que nos podemos inclinar y el pasajero debe saber, ¿cierto?, que no debe realizar ninguna otra gestión. Si realiza otra gestión, como por ejemplo ponerse un poco duro o dura, ¿cierto? Así como nervioso, o también puede que se quiera inclinar más, ¿ya? Eso es importante decir antes de salir que no es necesario y que incluso es peligroso. En el fondo, lo que a mí más me resulta decirle a mis pasajeros, ¿cierto? O pasajeras, es que es que no hagan nada, solamente se relajen y se dejen llevar. Si se dejan llevar, vamos a ir siguiendo, ¿cierto?, el curso y nos vamos a ir inclinando suave y volviendo a enderezarnos suave, ¿ya? Es no hacer nada, no salir, no nada, no tratar de pararse, qué sé yo, ¿ya? Simplemente relajarse y dejarse llevar. Nada más que eso es lo mejor para poder eh, que el viaje sea lo más seguro posible. Yo en una oportunidad iba girando en una curva y claro, el pasajero se cargó un poco más de lo que tenía que cargarse y la verdad que estuvimos a punto de caer, ¿ya? Alcancé como a poner un pie, como a apoyar un pie en el suelo así, como que le pegué una patada al suelo. No íbamos tan rápido porque era una curva bien cerrada igual, y menos mal que estabilizó la moto, ¿cierto? Eso, y pudimos seguir sin caer. Pero ahí yo aprendí la importancia de que el pasajero no trate de inclinarse como lo hace el piloto, porque es el piloto el que se inclina, el pasajero solamente sigue el movimiento del piloto, ¿ya? O del conductor. ¿Ya? Después dice un punto bien importante y es que debemos evitar hablar con el conductor y hacer movimientos bruscos. Como pasajero, el pasajero debe evitar hablar con el piloto, debe evitar hacer movimientos bruscos. Si yo me muevo así atrás de la moto toda la moto se va a mover, ¿ya? ¿Y está bien? ¿En algún momento necesitamos decirle algo al piloto? Sí, pero no podemos ir conversando con el piloto. ¿Por qué? Porque cuando vayamos en la moto va a haber mucho ruido y el ruido va a hacer difícil la comunicación. Y si yo voy todo el rato tratando de hablarle al piloto, el piloto en algún momento no va a saber qué le están diciendo y va a terminar desconcentrándose.
porque va a tener que poner atención para atrás y atención para adelante. Y eso es un problema, porque gracias a eso, ¿cierto? Podemos perder la concentración y no reaccionar bien ante alguna situación de riesgo o de peligro. Así que mucho ojo ahí, perdón, mucho ojo ahí con eso, queridos amigos. Siempre les digo que la comunicación con el piloto, o en realidad la comunicación cuando vamos en moto, sea al piloto o al acompañante, es más difícil por el nivel de ruido que hay. Pero si yo quiero hablar harto, entonces lo indicado sería usar un intercomunicador. Hay algunos que funcionan bastante bien, otros que no funcionan tan bien, pero hay que ir ahí informándose y probando cuál nos puede servir. Yo creo que siempre es medio difícil hablar en moto de forma fluida, es decir, no vamos a llegar a la misma comunicación que tenemos cuando andamos en auto, ¿ya? Pero sí se puede parecer, ¿ya? Sí tenemos esa opción de usar el intercomunicador, ¿ya? Eh, pero insisto que no va a ser lo mismo, ¿cierto? Que cuando andamos en auto. Cuando andamos en auto es muy fácil conversar, cuando andamos en moto es más difícil. Inclusive, dependiendo del intercomunicador que usemos, con el intercomunicador igual puede seguir siendo un poquito compleja ese tema de la comunicación. ¿Ya? Ya. Evita hablar con el conductor y hacer movimientos bruscos, entonces, en trayectos largos debe hacer paradas frecuentes. ¿Ya? Importante, uno está acostumbrado a andar en moto, pero el copiloto no. Por lo tanto, eh, es importante parar para que el copiloto descanse. ¿Ya? Quizá en un trayecto urbano no, porque van a ser 20 minutos, media hora, pero si yo voy a viajar, ¿cierto?, a la playa, a una hora, a lo mejor a mitad de camino es bueno bajarse, parar, bajarse, ¿cierto? Estirar las piernas, descansar un poquito y ahí seguir, ¿ya? Porque eso renueva mucho la energía y renueva también mucho la tensión. Si voy a hacer un viaje más largo, obviamente también hacer paradas. ¿Para qué? Para que el copiloto pueda relajarse un poco, ¿ya? Hay conductores que pueden manejar por mucho rato sin parar y otros que también necesitan parar un poco más. Ya también depende un poquito del gusto de cada uno cuando soy conductor, porque yo sé más o menos cómo me siento. Igual para nadie es sano manejar tanto rato seguido. ¿Por qué? Porque podría quedarme dormido, podría fatigarme, etcétera. ¿Ya? Así que mucho ojo ahí con eso, queridos amigos. ¿Ya? Les quiero pedir un momento, por favor, quiero hacer una pequeña pausa en la clase. Denme un par de minutos y me reintegro al tiro.
Listo, estamos de vuelta ya. Muchas gracias por esperarme esos minutitos. Sigo entonces. Después habla de la posición del pasajero. Para que una motocicleta pueda llevar a un pasajero de manera segura, debe tener asideros o correas para que se pueda agarrar, ¿ya? Importante, en la revisión técnica en Chile, se revisa para que la moto sea biplaza, la moto debe tener asidero y debe tener apoyapié. Si tiene asidero, tiene que tener apoyapié. Si tiene apoyapié, tiene que tener asidero, porque si no, si tiene una de las dos, solo una de las dos, te van a rechazar por inexistencia del otro factor, ¿ya? Si tiene asidero, te van a rechazar por inexistencia de pedal, ¿ya? Entonces, mucho ojo ahí con eso. En el caso de no tener, lo mejor es pasar ambas manos alrededor de la cintura del conductor y apoyarse en el depósito de combustible, ¿ya? Pero como les digo, para que pase la revisión técnica, la moto debe tener asidero y eh, apoyapié, ¿ya? El tema del depósito de combustible normalmente es más para las motos deportivas, ¿ya? En donde el conductor va un poco echado encima del depósito y el acompañante también va como encima del conductor. ¿Ya? En eso es como más fácil apoyarse en el depósito de combustible, pero la verdad que siento que no es un consejo para todas las motos y la verdad es que viéndolo desde un punto más de seguridad, lo mejor siempre va a ser asideros o correas donde te puedas agarrar firme y que sea un dispositivo que esté hecho para ello, ¿ya? Ojo que en el caso de los estanques, por ejemplo, hay estanques que traen una manilla o que uno le puede poner una manilla, ¿ya? En esos casos, mucho ojo, porque a veces puede ser peligroso para el conductor, ¿ya? Sobre todo en las motos deportivas hay unas manillas que se le pueden comprar para el estanque. Yo no la usaría nunca. ¿Por qué? Porque de hecho las motos de los 80, 90 eran muy pronunciados los estanques y cuando el conductor chocaba sufría muchas lesiones en la zona genital, ¿ya? Y era peligroso y las consecuencias eran muy malas, ¿ya? Por eso también ahora los estanques son un poco más suavizada esa parte, por decirlo así, uno como que no choca tan de frente con esa zona. Cuando chocas de frente, obviamente estamos hablando. Entonces, cualquier cosa que tú pongas ahí y que el conductor pudiera golpearse en eso, para mí, por lo menos, es peligroso. ¿Ya? Así que ojo con ello. Yo no lo estoy diciendo con base en ningún estudio ni nada así ultra oficial. ¿Ya? Lo estoy diciendo más que nada de un tema de apreciación mía personal. Ya cualquier cosa que yo vea que me puedo golpear con eso en caso de un accidente, prefiero evitarla, ¿ya? Así que ojo ahí también con ello. Sujeción del pasajero dice. Es conveniente una sujeción firme, sobre todo cuando el estado de la superficie o carretera es problemático y presenta mal aspecto, ¿ya? Al encender la motocicleta y continuar con la marcha después de haber estado detenidos y cuando se vaya a realizar movimientos o maniobras bruscas, ¿ya? El último siento que engloba los dos anteriores. Cada vez que yo vaya a cambiar de dirección o cambiar de estado, por decirlo así, por ejemplo, si estoy andando y me voy a detener, idealmente que el pasajero esté muy bien sujetado. Si estoy detenido y voy a salir, idealmente que el pasajero esté muy bien sujetado. Y si voy a hacer cualquier maniobra brusca o la moto se va a sacudir de alguna forma, idealmente que yo esté muy bien sujetado. ¿Ya? Muy importante, queridos amigos. ¿Ya?
Usted debe saber que la motocicleta responderá de manera más lenta cuando circula con un pasajero. Eso también es muy importante. Eso tiene que ver con la dinámica de la moto. La moto se mueve de una forma cuando tú vas solo y se mueve de una forma diferente cuando vas acompañado. Inclusive, si hay mucho peso, voy a tener más problemas, ¿cierto?, con la conducción de la moto. Si yo estoy acostumbrado a manejar con peso, lo voy a sentir más normal y voy a estar adecuado a ello. Pero lo más común es que yo esté acostumbrado a manejar sin peso. Si yo manejo sin peso, entonces, si yo manejo sin peso, ¿cierto? Entonces voy a estar acostumbrado a cierta reacción, a cierta forma de acelerar y a cierta forma de frenar principalmente. Debo entender que cuando yo vaya con más peso, casi siempre la mayor cantidad de peso va a ser cuando llevo una persona, pero también influye si yo llevo la moto cargada, ¿ya? Y si yo llevo la moto con una persona más carga, es decir, una persona más y más encima con equipaje, la moto va a cambiar mucho de comportamiento. Es muy importante que eso se tome en cuenta. Ya no quiere decir que vamos a tener un accidente por ello, pero si no lo tomamos en cuenta y si no adaptamos nuestra conducción, claro que se podría llegar a transformar, ¿cierto?, en un accidente. ¿Ya? Así que mucho ojo con eso, queridos amigos míos. ¿Ya? Entonces nunca agarrarse de los hombros o brazos del conductor, debe viajar sujetándose con fuerza de los asideros. Dice que al bajarse, la misma recomendación que al subirse, dice que el conductor debe sujetar bien la motocicleta apoyando ambos pies en el suelo. Ahí recién me voy a bajar o me voy a subir, ¿ya? El pasajero debe estar plenamente consciente si me voy a bajar o si me voy a subir, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay una fuerza y un peso y el conductor tiene que sujetar la moto porque si no se puede ir hacia un lado. Cada vez que se produzcan circunstancias especiales, dice, avise siempre al pasajero. Por ejemplo, cuando va a acelerar, cuando va a detenerse de forma repentina o cuando va a pasar por un bache, sobre todo si es un bache grande, ¿cierto? Gesticule con su cabeza ligeramente para hacerse entender, pero sin apartar un solo instante su visión del camino. Importante, queridos amigos, que si yo voy en la moto y quiero comunicarme con mi copiloto, puedo, como dije anteriormente, sé que la comunicación, perdón, va a ser difícil, debo decirle o debo con el copiloto, ¿cierto?, armar un tipo de, ¿cómo se llama esto? Debo armar un tipo de estrategia de comunicación. Por ejemplo, que me toque el codo cuando necesite ir al baño, que me toque el otro codo cuando tiene hambre, no sé, ese tipo de cosas, ¿ya? Algo que no necesariamente sea hablar para poder comunicarnos. Eso es muy importante y simplifica mucho el tema de la comunicación entre ambos, ¿ya? Si necesito que vaya más lento, otro toquecito de alguna forma en el casco, qué sé yo, ¿ya? Por hacerlo así en el casco, si es que quiero que vaya más lento, por ejemplo, si es que voy nervioso, nerviosa, etc. ¿Ya? Luego vamos a hablar acerca del pasajero menor de edad. Dice, cuando el pasajero sea un menor, se debe ser muy consciente de las precauciones que se deben tomar.
circulando siempre de manera más reservada y tranquila. Su posición será siempre en el asiento correspondiente detrás del conductor, nunca entre los mandos de dirección y el conductor. Es obligatorio que el pasajero menor vaya siempre ahorcadas, lo mismo, ¿cierto? Con las piernas nunca juntas, las dos piernas para el mismo lado, siempre una pierna por la derecha y otra pierna por la izquierda de la moto, ¿ya? Y ojo, que el pasajero, cualquiera sea, siempre debe llegar con los dos pies a los apoyapiés laterales. Muchas veces me preguntan, ¿desde qué edad puedo llevar un niño en una moto? Y la respuesta es que debe alcanzar los apoyapiés de la moto, ¿ya? Esa es como la norma, ¿ya? Ahora, si ustedes me preguntan a mí, es muy relativo. ¿Por qué? Porque a lo mejor mi hijo alcanza los apoyapiés con los dos pies, pero no está preparado todavía para andar en moto porque a lo mejor es muy distraído, a lo mejor se queda dormido fácil, a lo mejor no le toma la importancia y no entiende el riesgo que es andar en moto. Por lo tanto, podríamos tener algún tipo de traspiés en ese sentido, ¿ya? Así que mucho ojo ahí con eso, queridos amigos, circulando siempre entonces de manera más reservada. Ya, entonces siempre, ¿cierto? Ya, después dice que use un casco adaptado a su talla, así como el resto del equipo protector. Obviamente tiene que usar un casco, obviamente tiene que usar todo lo necesario, ¿ya? Después dice que es recomendable que use el asiento adicional adaptado, aprobado por alguna normativa internacional que fuera necesario. Es recomendable, si no es familiar directo, contar con el permiso de su padre, madre o tutor legal. Ya, muy importante, queridos amigos, que si vamos a llevar a alguien que no es nuestro hijo, los padres o el tutor legal debe estar siempre en conocimiento y de acuerdo con esta maniobra. Si me preguntan a mí, yo evito siempre llevar niños en la moto. Lo he hecho, sí, una vez con un primo que tengo chico, hace años sí, él quería puro que yo lo llevara en moto y estaba su mamá en ese momento, justo andábamos en un matrimonio, entonces de la iglesia a la celebración nos fuimos en moto, yo andaba en moto. Entonces me dijo, ¿me puedo ir con usted? Obviamente la mamá estaba ahí, le pregunté a la mamá, ¿cierto? Y lo llevé, ¿ya? Pero es importante que los papás estén de acuerdo, ¿cierto? Y bueno, yo en esa ocasión le puse el casco que tenía, pero tampoco era un casco para su talla, entonces tampoco debió haber sido, ¿ya? Yo sé que a veces es difícil decir que no, pero en el fondo a veces hay que ponerse en el peor de los casos, ¿ya? Así que ojo con ello ahí. Ya, comunicación entre el conductor y el pasajero. Dice, si el pasajero comienza a gritar desde la parte de atrás, esto ya lo habíamos hablado un poco, y el conductor no le entiende por la velocidad y el viento, esto puede desconcentrar, ¿cierto?, al conductor, poniendo menos atención en la conducción. Antes de iniciar el trayecto, conviene establecer un código de comunicación, como por ejemplo un golpecito que indique cuidado o que se reduzca la velocidad para poder hablar. Cambio del comportamiento dinámico. Dice, la conducción con acompañante provoca una diferencia de reparto de pesos, modifica el centro de gravedad, con ello el comportamiento al que estás acostumbrado en tu motocicleta. Usted debe cambiar su forma de conducir y adecuarse a las nuevas circunstancias. Aquí les voy a contar una pequeña historia. ¿Cuál es la historia? La historia es que el conductor, la historia es que el conductor cuando va con un acompañante, es más fácil que la moto se levante su punta, ¿ya? Pueden pasar dos cosas. Una, que la moto levante la punta de una y se levante y andemos en una rueda. Si vamos en una rueda, o la moto se levanta y vuelve a caer, y a lo mejor no pasa nada, idealmente, o se levanta, se va para atrás y tenemos un accidente.
O también puede pasar que yo quiera acelerar y girar un poquito a la vez y la moto no gire porque la rueda va con muy poca presión, por lo tanto no va a generar el giro, por decirlo así. Como que le resta mucho peso a la rueda delantera. Ahora, ojo, a mí me pasó, ya en una moto 150, iba con mi señora atrás y aceleré un poquito más de la cuenta sin tomar en consideración esto que está acá y la moto se levantó. Y no se levantó así, se levantó harto, ¿ya? Se levantó y un poco más allá, ¿cierto? Empezó a caer, ¿ya? Gracias a Dios cayó suave, gracias a Dios no perdí el control de la moto, gracias a Dios no pasó nada, ¿ya? Inclusive creo que se vio genial, pero fue algo que yo no pensé, o sea, no fue algo controlado, no fue algo que yo quisiera hacer, sino que salió así, gracias a Dios terminó bien, pero pudo haber terminado muy mal. Por eso es importante eh, tener en cuenta esto, ¿ya? Idealmente que no pase, idealmente que no existan comportamientos extraños en la moto, ¿ya? Idealmente que no existan comportamientos extraños en la moto. Denme un segundo, por favor. Ya, seguimos. Disculpen. Ya, cambio el comportamiento dinámico. Entonces, recuerden que esto está en el marco de llevar una persona en la moto. Dice, la conducción con acompañante provoca una diferencia de reparto de pesos, que modifica el centro de gravedad y con ello el comportamiento al que está acostumbrado en su motocicleta. Usted debe cambiar su forma de conducir y adecuarse a las nuevas circunstancias. Para empezar, al tener mayor peso en la rueda posterior, el freno trasero es más efectivo y se demora mucho más en bloquear la rueda por el mayor agarre, por el mayor peso que tenemos atrás. Por esta razón, lo puede usar con más fuerza para tener una frenada equilibrada y obviamente que el freno trasero sea más efectivo, ¿ya? Aprovechar ese factor. Igualmente se modifica el comportamiento de la motocicleta en las curvas. Es necesario mayor anticipación, ya que tiene que comenzar a trazarla antes que cuando circula en solitario. Recuerda que en las curvas, ¿cierto? El factor o los factores que inciden en que yo pueda perder el control en la curva, perder mi estabilidad, ¿cierto? Es que la curva sea más cerrada o más abierta, ¿ya? También que yo vaya más rápido o más lento, también el peso que yo lleve, entre más pesado yo sea, el peso más me va a querer llevar hacia el borde externo de la curva. Por lo tanto, que si voy con más peso, me va a costar más mantenerme dentro de la curva, ¿ya? Entonces, igualmente se modifica el comportamiento de la motocicleta, es necesario mayor anticipación, ya que tiene que comenzar a trazar antes. Dice que el pasajero implica que el reparto, perdón,
De nuevo, el pasajero implica que el reparto de pesos cambie totalmente y ahora la rueda trasera soporte más peso, sobre todo si está de viaje y lleva equipaje, lo que les decía al principio. Pasajero más equipaje, peor todavía. Para compensar esto debe aumentar la carga tensionando el resorte en el amortiguador trasero, ¿ya? Obviamente siempre y cuando el fabricante de la motocicleta apoye esta opción, ¿ya? Si tiene esta opción, dice la moto, y aumentar la presión de aire en la rueda trasera según las indicaciones del fabricante siempre, para prevenir comportamientos extraños en curva. También debe tener en cuenta que la distancia al suelo se reduce y es más fácil que en las curvas golpee la parte. A ver, cuando la moto va así, se inclina, la moto tiene los pedalines a cada lado, o los apoyapiés, como se nombran acá. Si yo tengo un apoyapié aquí y me inclino, ¿cierto? Y la moto está más baja porque lleva más peso, el apoyapié va a apoyarse antes, ¿ya? Por lo tanto, es algo que hay que tener en consideración, ¿ya? Igualmente, dice, se modifica el comportamiento de la motocicleta en las curvas. Es necesaria mayor anticipación ya que tiene que comenzar a trazarla antes que cuando circula en solitario. El pasajero implica que el reparto de pesos cambie totalmente y ahora la rueda trasera soporte más peso, sobre todo si está de viaje y lleva equipaje. Para compensar esto debe aumentar la carga tensionando el resorte en el amortiguador trasera, si está esta opción, y aumentar la presión de aire en la rueda trasera según las indicaciones del fabricante, para prevenir comportamientos extraños en curva. También debe tener en cuenta que la distancia al suelo se reduce y es más fácil que en las curvas golpee la parte baja de la motocicleta. Eso ya lo habíamos explicado. Después dice, ustedes saber que por el mayor peso atrás, importante esta parte, miren, por el mayor peso atrás las luces pueden quedar, si yo tengo, esta es la punta de la moto y esta es la cola, si yo tengo más peso atrás, hace esto. Por lo tanto, las luces que están proyectando acá van a proyectar acá, ¿ya? Entonces, por el mayor peso de atrás, las luces pueden quedar apuntando hacia arriba, por lo que debe ajustarlas para no encandilar a los que vienen de frente. Aquí yo siempre les digo que en el fondo esto es principalmente para cuando uno va a hacer viajes largos con peso. Si yo voy a ir de una esquina a otra, ¿cierto? O voy a hacer un solo viaje cortito con peso, no sé si es tan necesario ajustar las luces, pero sí va a ser muy necesario cuando yo haga un viaje largo, ¿ya? Conducción en grupo de motocicleta, dice, se deberá nombrar a un líder o jefe, en definitiva, un líder que será responsable de guiar el resto del grupo, ¿ya? La conducción en grupo de motocicleta igual es un tema un poquito largo, así que no lo voy a ver hoy día, ya lo empecé a ver, pero no me queda tanto tiempo, entonces vamos a ver algún otro temita que no sea tan largo como es. Condiciones climáticas adversas. ¿Cuándo se deben encender las luces del vehículo? Buena pregunta. Para poder ver y ser visto desde 30 minutos después de la puesta de sol y hasta 30 minutos antes de su salida, cuando las condiciones de visibilidad lo hagan necesario en zonas urbanas, las luces obligatorias son las bajas. Esto es muy importante. En zonas urbanas, las luces obligatorias son las bajas. Urbana significa donde hay ciudades, donde hay harta concentración de personas, ¿ya? En zonas rurales, ¿cierto? Significa que hay baja concentración de personas, zonas rurales, ¿cierto? Las luces obligatorias son las altas, pero recuerde bajar las luces cuando se encuentre con otro vehículo de frente. Y es importantísimo que usted no baje las luces cuando se encuentre con peatones, ¿ya?
Pero sí, si se encuentra, por ejemplo, con un ciclista, tiene que bajar las luces. Si se encuentra con otro conductor, tiene que bajar las luces. ¿Ya? Solamente los peatones no es necesario bajar las luces. Dice, en vías interurbanas siempre debe llevar las luces encendidas. ¿Ya? ¿Hay lugares donde yo puedo llevar las luces apagadas? Claro que sí. Pero yo les recomiendo en el fondo que las lleven prendidas siempre. ¿Por qué? Porque en el fondo muchas veces no nos damos cuenta cuando nos pasamos de una pista, ¿cierto? Interurbana a una calle, a de nuevo otra pista interurbana, entonces vamos a andar prendiendo, apagando las luces, prendiendo, apagando, entonces lo mejor es que las luces estén siempre prendidas, ¿ya? Y ojalá que el vehículo tenga un sistema que las luces se apaguen cuando cortamos el contacto. Y listo, ¿ya? Bueno, que en realidad en las motos, yo estaba pensando en los autos ahora, disculpe. Pero en las motos eso es así casi siempre, ¿ya? Todas las motos del 2003 en adelante, año 2003 en adelante, todas tienen que tener por ley este sistema que prende las luces de forma automática cuando echamos a andar el motor. Dice, ya, cuando lo adelantan, proporcione a quien lo adelante conduciendo con luces altas hasta que lo adelanten por completo. Es decir, me va a adelantar un vehículo y hasta que le moleste, en el fondo lo que tengo que hacer es tener luces altas hasta que esas luces altas le van a empezar a molestar al vehículo que me está adelantando, ahí la apago, ¿ya? ¿Para qué? Para que ese vehículo tenga la mayor visión posible, ¿cierto? Hacia adelante mientras me está adelantando. Una vez que terminó el adelantamiento hacia mí, bajo las luces y yo sigo con luces bajas, ¿ya? Las luces altas de su vehículo deben alumbrar la vía a ambos durante el adelantamiento, siguiendo el punto anterior. Recuerde no cambiar el color de las luces, estas deben ser blancas o amarillas. Entonces, ¿cuáles son las luces que se pueden instalar en el foco delantero? O blancas o amarillas, ¿ya? No azules, no celestes, no violeta, no roja, no verde, no ningún otro color que no sea blanco o amarillo. En autopistas, dice. En ningún caso utilice la autopista si su vehículo no puede alcanzar altas velocidades. Para ingresar a las autopistas existe una pista especial llamada pista de aceleración. La regla de los 3 segundos es imprescindible cuando se conduce a velocidades altas, ¿ya? Cuando conduzca por una autopista, trate de ayudar a los vehículos que van a entrar. Eso es muy importante. Cuando yo voy por una autopista, ¿cierto? Veo que hay una pista de aceleración, es decir, que van a ir entrando vehículos por ese lado, debo ayudarlos a que entren. ¿Y cuál es la forma de ayudarlos? Una de dos, o agilizo mi ritmo para dejar espacio atrás mío, o ralentizo mi ritmo, es decir, empiezo a bajar mi velocidad para que se meta, perdón, adelante mío, ¿ya? Pero en ningún caso me pongo al lado, ¿cierto? Y le voy bloqueando la salida, ¿ya? No olvides, no olvides secuencia, espejo, señalización, maniobra. Tenga especial cuidado durante la noche y cuando haya escasa visibilidad, ya que en tales circunstancias es más difícil apreciar velocidades y distancias. En autopistas y carreteras debe circular por la pista derecha, cuando su velocidad sea inferior a la máxima permitida. Debe circular por la pista derecha a menos que vaya a sobrepasar a otro vehículo. Debe sobrepasar a otros vehículos solo por la izquierda, siempre que sea adelantamiento, ¿ya? Recuerden que lo que pasa aquí es un poquito confuso, ¿ya? Porque cuando habla de sobrepaso, el sobrepaso puede ser por cualquier lado, pero no utiliza una pista que viene en sentido contrario. Cuando se habla de adelantamiento es solo por la izquierda,
¿ya? Si sobrepasa un motociclista, debe dejar una distancia lateral de seguridad. Jamás, jamás de los jamases puede circular por la berma. La berma es el espacio que está a los costados de las calles o caminos y que es destinado a detenerse en caso de emergencia. No estacionarse, no es para estacionarse, no es para circular, ¿ya? Solo para detenerse en caso de emergencia. Las señales de tránsito están para protegerle. Respételas, haga lo que éstas le indiquen y conduzca con cuidado. Perdón. Fallas mecánicas. Si su vehículo presenta un problema, salga de la autopista en la próxima salida o diríjase a un área de servicio. Si no puede hacerlo, usted debe tratar de detenerse cerca de un teléfono, ubicarse en la berma deteniéndose lo más lejos posible de la calzada, encender sus luces destellantes de advertencia de peligro, mantener sus luces de estacionamiento encendidas si está oscuro o si hay baja visibilidad. Abandonar el vehículo junto con su acompañante. Caminar hasta un teléfono y llamar a un servicio de emergencia o carabineros. Esperar cerca de su vehículo, pero lejos de la calzada y de la berma. Si no puede llegar con su vehículo a la berma, encienda su luces destellantes de advertencia de peligro, abandone el vehículo con su acompañante y si es de noche, hágase visible con alguna linterna o ropa clara e idealmente reflectada. ¿Ya? Muy importante todo esto, queridos amigos. Los invito a recorrer todo este temario. Ya nosotros seguimos hablando de este tema la próxima semana. Mañana vamos a estar hablando de todo lo que es cascos, antiparras, etcétera, ¿cierto? Calzado, todo lo que es seguridad pasiva, activa, etcétera. ¿Ya? Por mi parte, me despido, les mando un gran abrazo, espero que todos tengan, como les dije anteriormente, un excelente año y que hayan tenido una excelente fiesta también. Mi nombre es Ricardo Cornejo, esto es Practicates.cl y nos estamos viendo muy pronto. Cuídense mucho, un abrazo, nos vemos y muchas gracias. Chao, chao.